¿Cuántos le dan un gloria a Dios hoy? Amén, gloria a Dios. Quiero invitarles en esta oportunidad que vayamos al Evangelio según San Juan y busquemos en el capítulo 6. Y nos vamos a ubicar ahí. Quiero que vayas, busques este texto en el capítulo 6, abras tu Biblia ahí. Mientras haces eso, yo voy a leer unos versículos del versículo 25 al versículo 31. Hasta ahí. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que la ha enviado. Versículo 30. Le dijeron: entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, en esta noche abre nuestro entendimiento para que tu palabra traiga vida y que el Espíritu Santo nos revele el mensaje que tienes para nosotros. Bendecimos tu nombre, nos hacemos a un lado. Te pedimos, Maestro de Galilea, que seas tú el que nos enseñes en esta oportunidad. Gracias por estar reunidos en este momento y prepara nuestros corazones para que tu palabra halle tierra fértil y dé fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén. Bien, cuando entramos a analizar el capítulo 6 del Evangelio de Juan, podemos encontrar un paralelo en otros evangelios. Por ejemplo, usted puede encontrar la misma historia de los 5,000 en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 13 al 21. Asimismo, puede encontrar la misma historia en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos sería en el capítulo 6, versículo 30, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 10 al 17. Entonces, tenemos una repetición en los 4 evangelios de la misma escena, del mismo acontecimiento histórico, el cual es la alimentación de los 5,000. No es el tema de esta noche hablar de ella, pero sí es necesario contemplarla como contexto inmediato anterior al texto de hoy. ¿Qué pasó en la alimentación de los 5,000? En una reflexión anterior decíamos que habíamos visto un milagro y un prodigio, 2 cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque los milagros implican que algo sobrenatural exista, pero puede partir de algo que tenemos, de algo que existe, de algo que ya vemos. Por ejemplo, el paralítico es sanado, hay un milagro de sanidad. De repente, inclusive aquella mujer, aquel chavalo que murió, está muerto y resucitó. Jesús resucita a Lázaro, pero había un cuerpo que resucitar. ¿Me estoy dando a entender? Había unas piernas que sanar, había una vista que sanar, había un ciego, pero Jesús le dice: ¿qué quieres? Que recobre la vista. ¿Por qué? Porque había algo de qué partir. Pero en el pasaje de los 5,000 encontramos algo interesante, porque Dios multiplica de donde no hay, pero también crea de donde no hay. Y es aquí donde tenemos que entender la diferencia entre lo que es un prodigio y un milagro. Amada iglesia, amado amigo que nos estás viendo, Dios puede crear de la nada, porque Él es Dios. Decíamos en una charla ayer, en una conferencia que participábamos varios pastores, que uno de los elementos
prioritarios distintivos de la deidad son los atributos de los ovni de Dios. Y no estoy hablando de objetos voladores no identificados, ovnis, sino de la palabra omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. La deidad como tal, solamente ella se le atribuye o se atribuye a sí mismo la capacidad de ser todopoderoso, de tener todo conocimiento y de estar presente en el pasado, en el presente y en el futuro. Son atributos de la deidad. Eso es propio de Dios. En este caso encontramos algo que va más allá de lo simplemente natural. Hay una multiplicación, ¿verdad? Y le dice en el versículo 12, cuando hubieron saciado, le dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y dice: recogiendo pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El prodigio de Dios está cuando de donde no hay algo, Dios saca. Un día dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Un día Dios dijo: haya seres, plantas, seres vivos, aves, y fue. El poder de la palabra creativa del Señor. Y aquí tenemos que ubicarnos en una doctrina bien centrada. No estoy predicando de un decretismo, estoy enseñando del poder que solo Dios tiene. Yo no puedo atribuirme un poder que es propio de la deidad. Solo Dios dice y se hace. Es diferente la dimensión de la fe. Si Dios lo dice y yo lo creo, Él lo hace. Es distinto, amado. Entonces, cuando vemos aquí este antecedente, los 5,000 que estaban en ese momento, que solamente eran los hombres, no nos cuenta mujeres, no nos cuenta niños. Algunos estudiosos dicen que fácilmente podríamos tener unas 9,000 personas ahí, ¿verdad? Los chavalitos, las mujeres que estaban ahí, más los hombres, y solo los hombres se cuentan de cierta edad hacia arriba, no se cuentan los adolescentes, no se cuenta cierta cantidad. El asunto es que la multitud era sorprendente y todos los que estaban ahí se dieron cuenta que de unos panes, de unos pececillos, sobraron 12 canastas. La pregunta es: ¿de dónde salieron? ¿Dónde estaban? Es que Pedro la tenía escondida allá en la bodega de los discípulos. Estaba allá en el inventario que llevaba Judas. No, salió de la mano creadora del Altísimo. Y cuando tú tienes ese conocimiento de quién es tu Dios, el Dios que es capaz de crear algo de donde no lo hay, entonces tu concepción de la fe comienza a cambiar. Hay un canto que dice, y voy a repetir una frase, pero la vamos a corregir bíblicamente. Dice: yo tengo un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos creen eso? La Biblia me dice que el Señor es todopoderoso. Dice: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Lo que tenemos que corregir, porque muchas letras de nuestras canciones son aberraciones teológicas y tenemos que tener cuidado con eso. La primera parte del canto es muy buena, la segunda no tanto, porque dice: yo tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que yo le pida. Eso no es cierto. Dios te va a dar lo que sea en su voluntad. Dios te va a dar conforme a al propósito de Él, porque Dios te ama, porque Dios quiere lo mejor para ti. Dice una de nuestras cartas en el Nuevo Testamento: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites y pasiones, y no priorizamos la voluntad de Dios. Entonces, creemos en un Dios sobrenatural. Y en la iglesia del Nazareno te vamos a predicar siempre del Dios sobrenatural, pero centrado en la doctrina donde entendemos que ese Dios sobrenatural demanda de nosotros que no lo sigamos por los milagros, ni por los panes, ni por los peces, que lo sigamos porque lo amamos, que lo sigamos porque Él es Dios, y en tanto Él es Dios,
no hay otro digno de alabanza y de adoración, solo el que está sentado en el trono, nada más. Entonces, teniendo este contexto, nos damos cuenta que cada una de esas personas que estaba ahí, no solo oyeron predicar al Señor, no solo pasaron en un seminario intensivo desde la mañana hasta la tarde, sino que sus ojos vieron milagros y prodigios. Se dieron cuenta que Dios era capaz, que la palabra de Jesús era capaz de traer a existencia lo que no existe. Pues bien, ellos venían de eso. Dice la Biblia, estoy haciendo un resumen del contexto, dice la Biblia que el otro momento importante en el pasaje es cuando Jesús envía a sus discípulos al otro lado, termina su faena, termina su tarea, les da de alimentar, pero una alimentación importante. ¿Por qué? Porque primero les dio pan del cielo, después les dio el pan físico. El problema que tenemos acá es que la gente quiere el pan físico, quiere llenar su barriga, pero no quiere llenar su alma. Y hoy nosotros, en medio de una acción de compasión, ¿verdad? En medio de una acción compasiva. ¿Sabe usted qué es compasión? Compasión es amor en acción. Llevamos el pan físico, pero más que el pan físico, llevamos el pan de la palabra. Llevamos el pan de la salvación. No solamente le llevamos el pez o el pescado, sino que tenemos que enseñarle a la gente a pescar. Y aquí el asunto no es solamente proveer a la necesidad del hambriento, sino enseñarle a aquel hambriento que hay un Dios que todo lo puede y que puede responder sus oraciones en la medida en que él o ella le busque con amor y con fe. Teniendo eso así, el pueblo que estaba ahí llega a la segunda escena. Jesús manda a sus discípulos, los manda adelante y viene el pasaje del momento donde Jesús camina sobre el mar. Es otro momento importante en la historia, pero este momento ya no es para la multitud, este momento es para los discípulos. Tenés que entender, amado hermano, que las señales no son para los cristianos. Un cristiano no puede andar por señales, no puede andar por elementos sobrenaturales. Los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, andamos por fe y no por vista. Y el andar por fe implica que yo creo lo que el Señor dice. En tanto lo creo, esa palabra cobra vida en mí, se transforma en vida eterna. Entonces, el problema que tenemos hoy es cuántos cristianos o creyentes andan detrás de señales y prodigios. Yo creo en un Dios sobrenatural. Nosotros, como nazarenos, creemos en la sanidad divina y entendemos que nuestro Dios es capaz no solamente de sanar, de hacer un milagro, sino de traer vida de donde no la hay, de traer existencia a lo que no existe, porque nuestro Dios es un Dios que llama las cosas como si no fuesen. Pero más allá de ello, el énfasis en la vida del cristiano no está en que Dios me dé señales, porque las señales son para el inconverso, las señales son para atraer al incrédulo, las señales son para que aquel que no ha tenido una experiencia transformadora con Cristo voltee su mirada y la ponga en el Señor y escuche el mensaje de la salvación. Todo esto era el método de Cristo, era la metodología de evangelización que usaba el Señor Jesús. Pero el problema aquí es que si no entendemos nuestra posición como cristianos, si tú me estás escuchando en esta noche y eres creyente, no persigas señales. Dios puede hacer un milagro cuando Él quiera, en el momento en que tenga fe. Pero si Dios lo hace, es Dios. Y si Dios no lo hace, Él sigue siendo Dios. El inconverso no. El inconverso anda detrás del que recibo. Anda detrás del que gano. Anda detrás del que aprovecho para mí. Pero el creyente anda detrás del cómo te sirvo, Señor. Cómo te agrado, Jesús. Cómo logro hacer que mi vida sea olor fragante ante tu presencia. Y eso no depende de lo que tú recibes. Depende de lo que tú das. ¿Amén o no amén? Depende de lo que tú das. ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Lo que te sobra de tu tiempo? ¿Qué le estás dando al Señor?
lo que te sobra de tus prioridades? ¿Qué le estás dando al Señor? Entonces, nosotros como creyentes, en nuestra forma, en nuestra cotidianidad, nuestra adoración debe de plasmarse más bien en un principio de que le amamos por lo que Él nos amó primero. Si le conoces, le amas. Si le amas, le sirves. Voy de nuevo. Si le conoces, le amas. Si le amas, le sirves. Esta gente de los 5,000 solo estuvieron con Jesús, pero nunca conocieron a Jesús. ¿Dónde estaban los 5,000 la noche que Jesús fue apresado? ¿Dónde estaban los 5,000 la noche que Jesús fue llevado frente a Poncio Pilato y Poncio Pilato se lavó las manos? ¿Dónde estaban los 5,000 en la tarde, el día, la hora en que Poncio Pilato dijo: ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o al que se dice Jesús de Nazaret? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban aquellas voces de los que comieron y se saciaron? ¿Dónde estaban aquellos que fueron sanados? ¿Dónde estaban los leprosos que fueron limpiados? ¿Dónde estaban? En cualquier parte, menos sirviendo a su Señor. Hoy les decía, esa primera escena de los 5,000 es para la gente que busca señales. Pero la escena de andar en el mar, la escena de la barca, de Jesús caminando, de Jesús cuando le dice a los discípulos: no temáis, yo soy. Esa escena es para una población más cercana. No es para aquel que anda detrás de las señales, es para aquel que anda detrás de una relación profunda, amorosa y cercana con su Salvador. Esa escena me habla de los discípulos que caminaban con Jesús, que dormían donde Jesús dormía, que veían las obras sobrenaturales de Él, pero que también veían a su maestro pasar toda la noche orando mientras ellos estaban roncando. Es una dimensión distinta, es una dimensión de cercanía y son poblaciones diferentes, por tanto la experiencia espiritual es otra. Hoy, si tú eres cristiano, no puedes andar pensando en qué te va a dar el Señor. Debes de pensar en qué le vas a dar tú al Señor, en cómo le vas a honrar, cómo le vas a adorar, en cómo le vas a servir. ¿En qué aspecto de tu vida vas a entregar para que Él sea honrado y exaltado en medio de tu existencia? Pues bien, esta segunda escena nos habla de Él, de sus discípulos, de esa cercanía. Le amas, le sirves, porque Él te amó primero, por lo que Él ha hecho por ti. Pero, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con la multitud? Dice el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no habían habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Qué llegaron a buscar estas gentes a la mañana siguiente? ¿Qué llegaron a buscar esas personas que no encontraron a Jesús? ¿Sabe qué llegaron a buscar? ¿Qué les daba nuevamente Jesús de Nazaret? ¿Por qué la gente viene a los templos? ¿Por qué la gente en un momento de pandemia como que se sensibiliza y se espiritualiza? Porque no hablamos de una cristianización, sino de una supuesta sensibilización. Una vez que pasa la crisis, vuelve el burro al trigo, ¿verdad? Y vuelvo a mi conducta anterior de la crisis. Mediocridad, frialdad, materialismo, vida carnal, si fuera así, en el aspecto de una vida mediocre de la vida espiritual. Pero cuando hablamos de una transformación de vida, haya pandemia o no haya pandemia, tú sigues orando. Haya pandemia o no haya pandemia, tú sigues ayunando. Haya
culto abierto presencial en la iglesia o no haya culto abierto presencial en la iglesia, tú sigues teniendo tu devocional personal en tu casa, porque no dependes de algo circunstancial, dependes de que Cristo es tu Señor. Esa dimensión distinta es la que notamos en estos dos momentos. La multitud superficial, mucha gente, pero poca cercanía con el Señor. En la barca, poca gente, pero Jesús subió a la barca. Jesús estaba ahí. Y Jesús les dijo: no teman, yo soy. Cuando Jesús no está al día siguiente, la gente superficial lo busca nuevamente. Pero las preguntas de análisis serían: ¿cuál es la razón, causa o motivo por la que vuelve la gente? Seguramente querían escuchar el mensaje del Señor. Puede ser. Seguramente querían conocer sobre cómo ir al cielo. Puede ser. Pero el contexto posterior me da la respuesta a esta pregunta. La gente no buscaba a Jesús, esta por lo menos, porque Jesús era Dios. Buscaba a Jesús porque habían comido, porque habían recibido algo para su estómago. Pero no buscaban a Jesús por quién era, por la deidad encarnada en él. Note usted lo que dice la Biblia en el versículo 25. Porque, oiga, desapareció el maestro, desaparecieron los discípulos. ¿Qué se hicieron? Y aquella gente desesperadamente comenzó a rastrear al Señor. Si hubiera oído Facebook, si hubiera oído WhatsApp: mira, ¿has visto a Jesús? ¿Has visto al Nazareno? ¿Por dónde estará? Lo hubieran tirado por las emisoras. Se busca, ¿dónde está Jesús? ¿Alguien lo ha visto? No había WhatsApp, no había internet, no había Facebook, pero la gente se las ingeniaba para buscar dónde estaba el maestro. El problema era la razón por lo que lo hacían. El versículo 25 me dice: y hallándole. ¿Qué quiere decir la expresión y hallándole? Verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? Bueno, fue un sinónimo buscar, ¿verdad? Pero hallándole es una acción. Yo busqué, yo encontré. Sinónimo, yo hallé. Entonces hay una acción. Busqué a Jesús, lo encontré. ¿A dónde lo encontré? Al otro lado del mar. Y la pregunta del millón de Córdobas: Rabí, maestro, what happened? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegaste acá? No te vimos subir a una barca, no te vimos entrar con los discípulos, pero ya estás del otro lado. Se les olvidó que estaban hablando con el Dios encarnado, que la noche anterior, el día anterior, había hecho un prodigio, que era capaz de crear cosas de donde no lo había. Ya se les había olvidado, ya no se acordaban. Estaban hablando con aquel que resucitaba, aquel que sanaba, aquel que liberaba, aquel que echaba fuera demonios, aquel que reprendía los vientos y los mares, y ya se les había olvidado. El cómo Jesús había llegado ahí está de más. ¿Por qué? Porque Él era la encarnación misma del Dios que todo lo puede. Pero me demuestra esta pregunta el nivel de la espiritualidad de esta gente, porque realmente tus palabras van a evidenciar lo que hay en tu corazón. Tus palabras van a mostrar lo que hay dentro de ti, van a mostrar lo que hay dentro de tu pensamiento y el por qué haces las cosas. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, que habla la boca. Y esta pregunta no es una pregunta por hacerla, es una pregunta que usted tiene que verla desde un análisis hermenéutico más profundo. ¿Qué hay subyacente a ella? ¿Por qué no preguntan otra cosa? Le dicen: ¿cuándo llegaste acá? Eso no importa. Jesús podía estar hoy en Capernaum y hoy mismo estar en Jerusalén. ¿Pero cómo? Porque Él era Dios. Lo seguían viendo en la limitación del materialismo humano. No les había caído el 5 de que Jesús era Dios mismo. Lo veían como alguien que podía hacer cosas extraordinarias,
pero no lo veían como Elohim, no lo veían como el Señor, no lo veían como el Salvador. Simplemente era un rabí o un raboni o un maestro más que tenía alguna gracia sobrenatural. Eso me demuestra que ellos no entendían quién era Jesús. ¿Tú entiendes quién es Jesús? ¿Tú tienes claro en tu mente y en tu corazón quién es el Maestro? Porque la conceptualización que tengas de Jesús va a crecer o a incrementar tu fe, o va a limitarla, o va a hacerla que decaiga. Esta gente le pregunta: oye, ¿cómo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Y la pregunta de Jesús es contundente y me da respuesta a lo que venimos preguntándonos desde el capítulo 6 en el inicio. Le responde Jesús en el versículo 25 y le dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Hay alguna otra explicación más clara? Jesús está respondiendo: no entendieron las señales. ¿Para quiénes son las señales? Para los incrédulos, para los inconversos. Las señales están diseñadas para que tu fe, tu vista, tus 5 sentidos, las avenidas del alma, se posicionen en la persona de Jesús y capten el mensaje de Él. Cuando hay un evento, vos vas por la calle y hay un evento donde hay algo extraordinario y ves una multitud, ¿qué hacemos todos los nicaragüenses? Volteamos a ver. Y si vamos en el autobús, en la ruta, volteamos a ver. Y si alguien dice: ¡ay, hay un muerto!, volteamos a ver. Porque chepita nos gusta el cuento. O sea, de repente queremos darnos cuenta de todo lo que pasa. Jesús, dentro de su forma de predicar, de enseñar, las señales eran para atraer esa atención. Por eso les he dicho, si usted es cristiano, usted no puede andar detrás de señales, porque la señal más grande es Cristo resucitado, que ha cambiado tu vida. No necesitas más. Entonces, pero Jesús le dice: mire, la expresión reiterativa, de cierto os digo, en la gramática o en la gramática hebrea, es una acentuación para enfatizar una verdad espiritual. Es como decir: mira, ponle atención, o una expresión coloquial: ojo, pestaña y ceja. O sea, atento a esto, no te pierdas de esta verdad, no la dejes pasar. Jesús le dice: de verdad te digo. O sea, esto que te voy a hacer es sumamente importante. Esto que te voy a expresar, tienes que anotarlo en tu mente y en tu corazón. Y le dice: me buscáis no porque habéis visto las señales. No entendieron el propósito del milagro, no entendieron el propósito no solo del milagro, sino también del hecho portentoso de que se creara algo, del prodigio. No lo entendieron. Lo único que entendieron es que su barriga se llenó. Y eso me habla de una visión obtusa, estrecha, escasa. Es triste cuando le hablas a la gente sobre Dios y no ven más allá de las limitaciones naturales. Ese fue el caso de los 5,000. Aquellos no entendieron que el que hubieran comido era solamente una señal de que había algo más poderoso, algo más contundente, que aquel que había podido multiplicar los panes, los peces o lo que fuera, las cestas, era capaz de responder el hambre de su alma y el hambre de su corazón. Es lamentable, porque muchas veces hemos visto cómo la gente viene a los templos por un milagro. Oren por mí, oren por una sanidad, oren, tengo mi hijo enfermo, oren, tengo tal problema, oren, no tengo trabajo. Y cuando Dios responde, le dan media vuelta y se van. Esto no es nuevo. 10 leprosos, 10 sanados, cuando iban camino a los sacerdotes y cuando se vieron limpios, ninguno, solo uno regresó
a darle gracias al Señor. La gratitud es algo que ha desaparecido en el ser humano. Hemos olvidado ser agradecidos. Hemos olvidado ser agradecidos con nuestros semejantes. Y lo peor, hemos olvidado ser agradecidos con el Dios que nos da todo en todo. Cuando Jesús les responde, les pone el dedo en la llaga y les dice: miren, ustedes estaban al otro lado, estuvieron ahí oyendo, pero en realidad estaban viendo a ver qué agarraban. No estaban porque me amaban. Es más, no estaban por la misma señal, por lo sobrenatural inclusive. Estaban porque Jesús podía llenarles la barriga o podía de alguna manera llenar mi necesidad. Nunca busques a Dios por una necesidad. Busca a Dios porque quieres conocerle, amarle, honrarle y obedecerle. Más allá de ello, la respuesta del Señor continúa en el versículo 27 y les dice, trabajad no por la comida que perece. Qué tremendo, hermano, porque esta respuesta del Señor fue dura. ¿Quieren seguir comiendo gratis? ¿Quieren seguir teniendo la barriga gratis? Trabajen, no trabajen solo por lo que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre, os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La esencia de la predicación del Evangelio se resume en que Cristo es el Dios encarnado que da respuesta a nuestras necesidades. Y cuando entendemos eso, nuestra vida cambia, porque ya no tenemos religión, porque ya no solo tenemos un Salvador, porque en vez de religión tenemos una relación con Cristo. Y en vez de solo tener un Salvador, tenemos un Señor, al cual amamos, al cual honramos y al cual obedecemos. Estos 5,000 habían visto, habían estado presentes en el momento en que Jesús hizo las señales. Ni a las señales vieron, solo vieron que sus estómagos se saciaron. ¿Por qué tú quieres buscar a Jesús? ¿Por un milagro? Búscalo por algo más que un milagro. Búscalo por algo más que Él sacie una necesidad. Búscale porque le amas, porque Él es el pan de vida, porque Él es el que puede llenar todas tus necesidades, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida y te renueva de forma que te rejuvenezcas. Búscale porque Él es el que te pone en alto, en peña alta, para que no caigas. Porque Él es que manda sus ángeles alrededor de mí para que no caigas y no tropieces. Búscale, porque Él es la sombra del Omnipotente, para estar bajo la sombra del Omnipotente, para que nunca haya temor en ti. Este texto es riquísimo si lo analizamos desde otras perspectivas, pero Jesús nos dice, y lo dijo de una forma contundente: ¿quieren señales? Ya las tienen. Hoy no busque señales, busca una relación con el Señor. No busca milagros, Dios puede darte los milagros. No busca milagros, busca al Señor de los milagros. Es una dimensión diferente de fe, es una dimensión diferente de cristianismo. Yo diría el verdadero cristianismo. Que Dios les bendiga en esta noche. Que esta reflexión marque tu vida y tu corazón y nos ayude a centrarnos verdaderamente en aquel pan de vida, porque ese pan es Cristo mismo, es su sacrificio, es su muerte redentora y es nuestra salvación. Que Dios les bendiga. Vamos a tener